que se está viviendo en Gaza desde hace 15 días. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha señalado que está muy conforme con la operación que se está llevando a cabo, que lleva por nombre Margen Protector, y que la ofensiva va a continuar hasta lograr todos los objetivos. También dijo estar satisfecho de los resultados, sobre todo en la destrucción de túneles. Nuestros avances, agregó Netanyahu, son impresionantes sobre el terreno. En la jornada pasada de lunes fue una de las más sangrientas desde que comenzó la operación. Hay más de 500 muertos. Ayer fallecieron 7 soldados israelíes en diferentes escaramuzas contra milicianos de Hamas y la Yihad Islámica. Los muertos ahora en Israel de soldados israelíes o de israelíes más soldados suman 27, algo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Y a pesar de los soldados muertos, Netanyahu está decidido a continuar con la operación y seguirá hasta que se logre tener seguridad para los israelíes, según comentó. La mayoría de la ciudadanía israelí apoya la ofensiva, mientras que los árabes israelíes lanzaron una huelga en la jornada pasada. En el barrio cristiano de la ciudad vieja de Jerusalén, al igual que en otros comercios, se cerraron en esa zona como medida de protesta. Y en Nazaret hubo manifestaciones que terminaron con enfrentamientos con la policía. En tanto, un avión de combate israelí bombardeó, sin ocasionar víctimas, el último piso de un edificio de torre de Ciudad de Gaza, donde están las sedes de Al Jazeera y de la agencia Associated Press. Después informaron que el ataque fue por error. Los bombardeos se realizan por tierra, mar y aire, sin pausa. Se está hablando ahora, según los últimos datos que acabamos de cotejar, 580 palestinos muertos, 3.300 los heridos, israelíes muertos 27. Hamas también ha lanzado otra andanada de cohetes contra el centro y sur de Israel. 3 de ellos cayeron en Jerusalén, uno de ellos en la zona de Mateh Yehuda, una zona montañosa al oeste de la ciudad. El segundo cohete cayó en un descampado. También 2 cohetes lanzados desde Gaza cayeron en la localidad de Nimona, donde está la principal central nuclear de Israel. En realidad eran 3, pero uno fue destruido en el aire. El presidente de Francia y la canciller alemana expresaron a Netanyahu su solidaridad y condenaron los ataques con misiles contra Israel desde la Franja de Gaza. Obama, por su parte, ha pedido un alto al fuego. Y la fuerza de la ofensiva continúa en su ritmo. Lo que quieren es terminar con los túneles, luego devolver la calma a los cielos de Israel y finalmente desmilitarizar a Gaza para no tener que intervenir cada 2 años. Estamos en contacto con Horacio Calderón y vamos a hablar y adentrarnos más en este tema, profundizar esta situación ya de por sí muy conflictiva. La pregunta para empezar, Horacio, es: ¿este conflicto puede tener otro frente además del que se está produciendo en Gaza? Y además, el operativo que recién acabo de mencionar, que es desmilitarizar Gaza, ¿se puede lograr? ¿Qué tal? Buenas tardes. Manuel, con respecto a la primera pregunta, yo te diría que estamos frente a la posibilidad, todavía habría que ver un poco el grado de probabilidad de ocurrencia de que eso suceda, de que en este momento en Líbano el Hezbollah está realizando cierto tipo de despliegues que en lo personal a mí me llaman un poco a sospecha. La diferencia entre el Hezbollah, por un lado, en el Líbano, y Hamas, la Yihad Islámica por el otro, es que el movimiento libanés, o por lo menos con centro principal en el Líbano, dado que también opera en Siria, cuenta con un arsenal varias veces superior al que estamos observando ahora, utiliza Hamas y el resto de las organizaciones desde Gaza hacia Israel, ¿no? ¿Hay apoyo desde Al-Fatah? Yo diría que el apoyo de Al-Fatah es un apoyo exclusivamente político. Al-Fatah y Hamas tienen agendas diferentes, tienen ideologías diferentes, visiones diferentes de lo que debe ser el Estado palestino. Al-Fatah quiere un Estado palestino soberano e independiente y Hamas quiere a Palestina como parte de una especie de republiqueta islamista regional, constituida además por Egipto, por Cisjordania y por el Reino de Jordania. Eso es algo bastante imposible. Eso es algo bastante imposible. Es un tema muy complicado, por supuesto lo ha hecho más difícil el golpe de Estado en Egipto, que terminó con el gobierno de
del presidente islamista Mohamed Morsi. Vos estabas hablando de un Estado palestino. Dada la situación actual, ¿es posible la conclusión o la concreción de un Estado que además territorialmente está separado? No. Yo lo veo, por supuesto, es posible, pero la probabilidad de que eso ocurra, sí, por lo menos por un largo tiempo, es muy baja. Por dos razones. Primero, son dos regiones separadas, como podría haber sido, el antiguo Pakistán oriental, el Pakistán occidental. Sí, pero no se etcétera. mantuvieron durante mucho tiempo. Uno terminó siendo Bangladesh. No se puede mantener territorialmente, ¿no? Cuando están Entonces, separados. ¿qué sucede? Son dos regiones palestinas, claro, separadas por territorio israelí, y yo no imagino que Israel vaya a permitir, por ejemplo, que parte de su territorio se convierta en una especie de puente entre ambas regiones. Proyectos hay, pero son proyectos inalcanzables desde el punto de vista de lo que hay que invertir, porque habría que hacer túneles, habría que hacer autopistas de altura, en fin, para unir a los dos territorios. Pero además estos dos territorios están gobernados por organizaciones enfrentadas entre sí a muerte. Claro. La gente olvida que en el año 2006 Hamas masacró una gran cantidad de milicianos de Al-Fatah que estaban en Gaza. Sí. ¿No es cierto? Y que además Hamas acusó a uno de los más importantes jefes palestinos que rodeaban a Arafat de ser un agente, por ejemplo, de un gobierno extranjero. Vos además fíjate, Horacio, cómo estará dada la situación, que ahora hay compañías aéreas que ya no están viajando por la zona de combate de la zona israelí. Hay dos compañías aéreas, creo que Delta es una de ellas, y hay otra más que ahora... US Airways, United Airways, American. Que ya, debe ser la experiencia de lo ocurrido en el avión malayo que viajaba por la zona de conflicto ucraniana. Bueno, yo creo que eso es obviamente una obligación de las autoridades internacionales de seguridad aérea que no siempre son respetadas por las líneas aéreas. Porque yo estaba, por ejemplo, absolutamente convencido que nadie había tomado ningún tipo de posición al respecto, ni de recomendación, y sin embargo, tanto la Federación Aérea Internacional, la Organización de la Aviación Civil Internacional, la Agencia de Seguridad de la Aviación Europea, emitieron boletines recomendando sobrevolar el espacio aéreo ucraniano, gran parte del espacio aéreo ucraniano, al mismo tiempo sugirieron rutas alternativas. Sí. Ahora, volviendo a este tema, y ya para ir redondeando, por eso te decía de la cuestión de otros frentes, porque mirá lo que ha pasado en Irak, que es un estado que ya está ya dividido de por sí, los kurdos seguramente tendrán su propio estado, pero lo que está ocurriendo con la conformación de ese emirato, el Estado Islámico, que los cristianos son perseguidos y han sido ya expulsados. Por eso te he hablado de distintos frentes. Aquí hay un componente político, económico, religioso, que puede ser un verdadero polvorín. Siempre lo fue, pero ahora ya con esquirlas que van a distintos lugares y que puede hacer que otros grupos decidan participar en la guerra. Por supuesto, yo creo que acá las agendas son casi todas políticas y usan la religión como pretexto, ¿no es cierto? Porque yo siempre digo, un musulmán no puede ser terrorista y un terrorista no puede ser musulmán. Esa es una cosa que uno ha pensado siempre, eso vale para un judío practicante, para un católico practicante. Sí. Es decir, acá el terrorismo, en definitiva, habrá 1000 definiciones, pero yo creo que la más importante de todas es que tiene como blanco siempre directo, no colateral, a los civiles inocentes. Y Horacio, lo que la gente no entiende con la cuestión de Hamas es que Hamas utiliza a sus propios civiles como escudos humanos para presentarlos luego como un elemento de propaganda a su favor. Claro, por eso te quería comentar lo que se decía, que se atacan algunos objetivos que se convierten en objetivos militares, pero que en realidad terminan siendo escuelas, hospitales o mezquitas. La mezquita, por ejemplo, de Mártires de Al-Aqsa fue totalmente destruida, pero después se ha comprobado, no solamente en el caso de Gaza, sino en otros lugares también, o en Irak o en otros lados, que ahí es donde se escondían el armamento. Exactamente, bueno, eso está comprobado, pero viste que no, es como que no se acepta. Entonces, ¿qué se tiene que suponer? Yo no defiendo a Israel. Yo, culpo a Israel de no hacer lo posible para llevar adelante un proceso de paz, porque a Israel no le interesa tener un Estado palestino.
salvo que ese Estado palestino sea una provincia o algo parecido, y no un Estado soberano e independiente, por razones de seguridad que son atendibles también, ¿no? Pero entonces acá no hay eje de bien o eje de mal. Lo que yo sí veo como realmente, algo absolutamente repudiable, es que se use a la religión, ¿no es cierto?, como pretexto para victimizar a civiles. No me importa qué religión sea, es un concepto general que uno está dando, y que al mismo tiempo se utiliza a civiles, hasta de las propias familias, como escudos humanos para usarlo como propaganda, ¿no? Horacio, muchísimas gracias, como siempre. Por favor. También nosotros recién comentábamos la situación de un bombardeo por parte de un avión de la Fuerza Aérea Israelí que afectó la sede de la cadena de televisión qatarí Al Jazeera y también de la agencia norteamericana Associated Press. Dentro de los muertos, que yo les he mencionado, unos 580, algunos redondean en 600, se encuentra también un periodista. Pero hablando también de periodismo, uno que pertenece a Al Jazeera, de nombre Wael Al-Daqdu, no pudo reprimir sus lágrimas mientras informaba en directo sobre la situación de la Franja de Gaza. Portando chaleco antibalas y casco, iniciaba su información sobre el bombardeo israelí contra el territorio palestino que acababa de producirse, pero no consiguió terminarlo. Vamos a oírlo. Aunque esté en árabe, ¿no? Víctima de la emoción, rompió a llorar y terminó apartándose de la cámara. La presentadora de los informativos tuvo que continuar mientras la cadena mostraba imágenes de Ciudad de Gaza. Recordamos que, según los datos que se han publicado, se está hablando de unos 580 muertos desde que se inició el conflicto hace unos 15 días, y los israelíes han perdido unos 27 ciudadanos. En un principio ya serían unos 20 soldados, porque 7 murieron entre la jornada pasada y hoy en distintas escaramuzas contra milicianos de Hamas y de la Yihad Islámica. También se suceden discusiones dentro del ámbito televisivo y que tienen como eje de discusión este tema. Bueno, nosotros también lo tenemos tratando de entender una situación de una zona que podría tener otra realidad. El periodista jordano Shaker Al-Johari volvió a protagonizar una durísima pelea en vivo y en esta oportunidad agredió al activista Shamir Karais durante un intercambio de opiniones y puños sobre